A ver, todos conocemos esa sensación, ¿verdad? La de arrastrar como una mochila invisible que cada día pesa un poco más. Y dentro van los errores, esas decisiones que ojalá hubieran sido otras, incluso, no sé, versiones antiguas de nosotros mismos que ya no reconocemos, pero que se niegan a irse. Es como intentar nadar con un ancla. La pregunta es casi existencial. ¿Se puede cortar esa cuerda? Y es una pregunta universal que resuena en casi todas las culturas. Nos preguntamos si somos prisioneros de nuestra propia biografía o si podemos declararnos libres de ella en algún momento. ¿Dónde está la identidad real? ¿En lo que hicimos o en lo que podemos llegar a ser? Justo eso. Y para explorar esta cuestión, hoy vamos a sumergirnos en un material muy concreto. Es un fragmento de una obra que se llama Renovación Divina, abrazando la nueva creación. Y el extracto que analizamos se titula, de forma muy directa, Soltar el ayer para abrazar el nuevo comienzo. Nuestra misión hoy es, pues, desmenuzar la propuesta de este texto, que desde una perspectiva de fe cristiana plantea una solución que a mí me parece bastante radical. Sí, no habla de olvidar, que es lo típico. La propuesta se aleja mucho del simple consejo motivacional. Propone un cambio casi ontológico, un cambio en la naturaleza misma de la persona. Y eso, bueno, son palabras mayores. Vale, pues vamos a ello. La idea central que lanza el texto es, a primera vista, algo que ya hemos oído. Cito textualmente. Dios no nos llama a vivir atados a lo que fuimos, a los errores, dolores o etapas pasadas. Pero aquí viene el matiz que lo cambia todo. La frase clave. El pasado puede enseñar, pero no debe gobernar. Y ahí está. A mí esto, de entrada, me suena bien. Casi un eslogan de autoayuda. Pero lo que me interesa es que el texto lo ancla en algo mucho más fuerte. La pregunta es, ¿ese anclaje se sostiene? Es que esa distinción entre enseñar y gobernar es el punto de partida de todo, es la clave. No se trata de tener amnesia selectiva. El texto reconoce el valor del pasado como un archivo, una fuente de lecciones. Aprender de él es constructivo. Analizas un error, entiendes las consecuencias y sacas una lección. Es un proceso activo. Es la metáfora del retrovisor del coche. Es útil, incluso necesario, para conducir seguro. Pero si te quedas mirando solo el retrovisor... Te estrellas. Exacto, te estrellas. Tienes que mirar hacia adelante. Exactamente esa es la idea. Pero ser gobernado por el pasado es otra cosa. Es entregarle el volante. Significa que ese error, ese fracaso, esa identidad antigua no solo te informa, sino que te define. Dicta lo que puedes y no puedes hacer, pone los límites de tu futuro basándose en las fronteras de tu ayer. El texto lo llama, literalmente, una carga que te impide avanzar hacia una vida transformada. Me quiero detener ahí, en esa expresión. Vida transformada, renovada y con propósito. Suena muy potente, pero también un poco abstracto. ¿Hablamos de un simple cambio de actitud? ¿De levantarse un día y decir, venga, hoy soy diferente? Fundamental. El cambio de mentalidad es una consecuencia, no la causa. La clave, según el autor, no está en la fuerza de voluntad de la persona. De hecho, está fuera de ella. Lo deja claro una frase que viene justo después. En Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Esto traslada el origen del cambio. No es algo que uno genera, sino algo que, según esta visión, se recibe. La transformación no se basa en el poder del yo decido, sino en la realidad del yo soy, a través de una conexión externa. O sea que el planteamiento no es, voy a esforzarme en ser nuevo. No. Sino la afirmación, soy nuevo por una causa mayor. Y esto nos lleva directos al corazón del asunto, a la base de todo. El texto no lo deja en el aire, lo ancla en un pasaje bíblico muy concreto. Es la viga maestra de la estructura. Es 2 Corintios 5:17. Lo leo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo es el motor de todo el argumento. Cada una de sus partes es una pieza de un engranaje teológico muy preciso que el autor usa para justificar esa idea de soltar el ayer. Si lo desmontamos, se ve la lógica que propone. Pues hagámoslo. Vamos pieza por pieza, porque aquí está el meollo de la cuestión. ¿Cómo empieza? Empiece con una condición, un sí condicional. De modo que si alguno está en Cristo, esto es crucial. Según el texto, lo que viene después no es una verdad psicológica universal, no. Es una consecuencia que se activa solo si se cumple esta condición.
No es algo que se gane por mérito, es una cuestión de posición, de estar en Cristo. Es el interruptor. Entiendo. Es la primera ficha del dominó. Si no empujas esa, nada. Y si se cumple, ¿cuál es la consecuencia inmediata? La consecuencia es una declaración de identidad radical. Nueva criatura es. Y aquí el tiempo verbal lo es todo. Fíjate que no dices será una nueva criatura. En futuro, claro. Ni se está convirtiendo en una. Usa el presente de indicativo, es. El autor interpreta esto como un hecho consumado. No es una meta, es un estado actual. En el momento en que la condición se cumple, la identidad cambia, aquí y ahora. Pero un momento. Aquí me surge la primera duda, la que creo que tendría mucha gente. Eso choca frontalmente con la experiencia diaria. Uno puede tener esa fe y sin embargo levantarse por la mañana sintiéndose la misma persona de ayer, con los mismos recuerdos, las mismas tendencias, el mismo peso. ¿Dónde está esa novedad? Es una objeción totalmente lógica, y es la tensión central entre la teología y la psicología. La interpretación que se saca del texto no es que haya una amnesia o un cambio de personalidad milagroso. La analogía podría ser como obtener una nueva nacionalidad. Tú sigues siendo biológicamente la misma persona, con tus recuerdos, pero tu estatus legal, tus derechos, tu identidad ante el mundo, ha cambiado por completo. Perteneces a un nuevo reino, por así decirlo. El cambio es a nivel de identidad fundamental, no de experiencia inmediata. Vale, esa analogía ayuda mucho. No cambia el hardware, sino el sistema operativo legal bajo el que funciono. Sigamos con el versículo. ¿Qué pasa con todo lo anterior? ¿Con el país del que vengo, si seguimos la analogía? De eso se encarga la siguiente frase. Las cosas viejas pasaron. El término griego original aquí sugiere algo más que un simple paso del tiempo. Implica transitar, pasar de largo, quedar atrás de forma definitiva. Es una declaración de que el ciclo de influencia de lo viejo ha terminado. No es reformar el piso, es mudarse de edificio. El edificio de la vieja criatura, con sus deudas, sus errores, ha sido clausurado. Pero clausurado, pero no demolido. Porque los recuerdos siguen ahí. Quiero decir, puedo recordar perfectamente un desastre de la universidad o una mala decisión laboral. El texto dice que pasaron, pero en mi cabeza siguen muy presentes. ¿Cómo se concilia eso? Aquí es donde la propuesta se vuelve aún más audaz. Otra analogía podría ser la de un programa de protección de testigos. Una persona comete un crimen, testifica, y el Estado le da una nueva identidad, un nuevo nombre, una nueva vida. Esa persona recuerda su vida anterior, pero legalmente esa vida ya no existe. Su pasado pertenece a John Doe, una persona que legalmente ha dejado de ser. El texto propone algo similar. Tus errores pertenecen a esa criatura vieja que pasó, los recuerdas, claro, pero ya no son legalmente tuyos, ya no tienen jurisdicción sobre tu nueva identidad. Menuda idea, ¿eh? Es casi una cláusula de escape legal y espiritual. Y supongo que la última parte del versículo ya define el nuevo estado. Exacto. La frase final es la culminación. He aquí, todas son hechas nuevas. Y la palabra clave es todas. Es un término absoluto totalizador. No dice algunas cosas son nuevas. Implica una renovación integral. Afecta a la identidad, al propósito, a la perspectiva. Siguiendo la analogía tecnológica, no es instalar un antivirus en un ordenador viejo. Es formatear el disco duro e instalar un sistema operativo nuevo. Todo es nuevo. A ver si lo he entendido bien. Juntando todas las piezas, lo que el texto propone no es un ejercicio de autoconvencimiento. No, en absoluto. Sino la aceptación de un nuevo estatus legal espiritual. La lógica sería, si cumplo la condición de estar en Cristo, se me concede el estatus de nueva criatura. Y como consecuencia, mi historial anterior, las cosas viejas, queda legalmente archivado y pierde su poder para definirme. ¿Voy bien? Lo has captado perfectamente. Esa es la cadena lógica. El versículo no es un consejo, es la base de un decreto divino, por así decirlo, que da la autoridad para poner en práctica esa idea de soltar el ayer. Cuando el autor dice que el pasado no debe gobernar, no lo dice como un deseo, lo dice como una consecuencia de que, según esta teología, ha perdido su legitimidad para hacerlo. Claro, esto lo cambia todo. Porque entonces no se trata de una lucha de voluntades entre yo y mi pasado. No es que tenga que pelearme cada día para que mis recuerdos no me dominen. Se trata más de jurisdicción.
Es como si mi pasado quisiera llevarme a un juicio en el que el tribunal ya no lo reconoce. Has usado la palabra perfecta. Jurisdicción. El texto propone que el pasado ha perdido su jurisdicción sobre la identidad de la persona. Puede ser un archivo histórico, una biblioteca de lecciones, pero ya no tiene poder ejecutivo ni judicial sobre el presente. Desde esta perspectiva, aferrarse a la culpa o al dolor del pasado no solo es perjudicial, sino teológicamente incorrecto. Sería como un ciudadano francés insistiendo en pagar impuestos en España después de renunciar a la nacionalidad. Simplemente ya no te corresponde. Ahora bien, se me ocurre una objeción importante. Una que podría venir de una perspectiva puramente secular. Alguien desde fuera podría oír esto y pensar: un momento, esto suena a una forma muy elegante de lavarse las manos, de evitar la responsabilidad. ¿No podría ser un borrón y cuenta nueva que ignora el daño causado? Es una pregunta crítica, sí, y necesaria. El texto no la aborda de forma directa, pero la distinción que establece es la clave. Lo que se propone es un cambio de identidad, no una anulación de la responsabilidad. Ser una nueva criatura no significa que no tengas que reparar el daño que la vieja criatura causó. Si rompiste algo, tienes que arreglarlo. Si heriste a alguien, tienes que pedir perdón. La diferencia radical está en el por qué lo haces. No lo haces desde un lugar de culpa que te define, soy una mala persona, sino desde un lugar de restauración que define tu nuevo ser, soy una nueva persona llamada a reparar. La acción no emana de la culpa, sino del nuevo propósito. El pasado ya no te define, pero aún te enseña que tienes que arreglar. Esa es una distinción sutil pero fundamental. No es olvida lo que hiciste, sino lo que hiciste ya no es quien eres. Pero ahora, desde tu nueva identidad, ve y haz lo correcto. Vale, creo que el concepto está mucho más claro. Es mucho más complejo que un simple deja el pasado atrás. Muchísimo más. Es un replanteamiento completo de la identidad. Sugiere que el centro de gravedad del ser se desplaza. Ya no está en el currículum de tus acciones pasadas, sino en la realidad de tu estado presente. Y esa, sin duda, es una propuesta de una radicalidad enorme. Muy bien. Creo que hemos desmenuzado la propuesta a fondo. Si tuviéramos que destilar las claves, yo diría que son dos. Por un lado, la idea práctica de cambiar nuestra relación con el pasado. Convertirlo en un consultor, no en un dictador. Que enseñe pero que no gobierne. Y por otro, y más importante, que la fuerza para hacer eso no viene de la voluntad, sino de aceptar un concepto teológico radical. Ser una nueva criatura. Una identidad renovada donde el pasado ha perdido su poder definitorio porque legalmente, por así decirlo, ya no te pertenece. Exacto. Se trata de recontextualizarlo todo, no de borrar la memoria, que es imposible, sino de verla como la biografía de un yo anterior que ya no tiene poder sobre el yo de ahora. Un cambio total sobre dónde uno encuentra su sentido del ser. Y al final, esa es la propuesta más desafiante. No es una técnica, es un cambio de paradigma sobre quién eres en realidad. Y, ¿sabes? Todo este análisis me deja con una última pregunta en mente. Una que el texto no responde, pero que se deriva de nuestra conversación. El texto presenta una ruptura muy clara, casi legalista, entre las cosas viejas y las cosas nuevas. Pero hemos reconocido que la experiencia psicológica es mucho más fluida, que los recuerdos y las viejas costumbres persisten. Y esto me lleva a preguntarme, si la memoria de esa criatura vieja sigue tan viva, ¿qué papel juega en la vida de la nueva criatura? ¿Es un aliado? ¿Un recordatorio de la gracia recibida que te ayuda a no tropezar de nuevo? ¿O es más bien un fantasma, un fiscal que constantemente pone a prueba tu fe en esa nueva identidad, susurrándote al oído que en realidad nada ha cambiado?